Jugada maestra y los 8 sentenciados serán las películas que comentaremos en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río y qué gusto saludarte, Ivanovich, en esta edición nueva de nuestro podcast con una sorpresa muy interesante. Sí, muy sorpresiva. Yo no me la esperaba nada, no tenía ningún interés en ver esa película hasta que la de How to Make a Killing, la nueva que ahorita nos platicarás, hasta que tú dijiste, oye, vi esta y no está mal. Entonces, resultó una buena sorpresa, como dices. Resultó una buena sorpresa. Debo admitir efectivamente que no tenía ningún interés en particular por verla. Pero bueno, me animé siendo un estreno y sobre todo también porque no teníamos nada definido de lo que podríamos hablar en este episodio. Y dije, wow, o sea, me pareció una película cumplidora, comercial, interesante, divertida. O sea, debo decir también, nada particularmente excepcional, pero de esas películas que te dejan una grata sensación después de haberla vista perfecta, que fue mi caso para un viernes en la noche. Y Sí. dije, le voy a decir a Ivanovich sobre esta película, protagonizada por Glenn Powell, una de estos actores de moda del momento, ¿no? Que está haciendo igual comedia que acción y una cinta como esta que es de humor negro. Yo la pondría, digo, considerando el panorama actual de películas, siento que yo la pondría un poquito arriba de X dominguera para pasar el rato. Creo que está un poquito Ok. mejor que eso desde mi perspectiva, sobre todo tomando en cuenta el clima actual de Hollywood, pero sí, muy cumplidora. Y como dices, a mí Glenn Powell estuvo el año pasado y antepasado en todos lados. Este año ya está como en menos lados, pero sí es un personaje muy interesante. Aquí me gustó mucho que hay mucha voz en off, entonces a mí me suena mucho su voz, la de George Clooney, entonces yo sentía que estaba narrando George Clooney. Ok. Ajá. Si tú lo Y luego dices. investigando, pues vimos que está basada en una película de 1949 que se llama Kind Hearts and Coronets, o los asesino por 8, asesino de No, los 8 8. sentenciados, los 8 Los 8 sentenciados. sentenciados. Y pues, oye, cuando las cosas se ponen así, te ponen el crossover en bandeja de plata, creo que había que hacerlo. Y qué gran sorpresa también la Qué grata original. sorpresa. Qué grata sorpresa, qué cosa tan interesante. A ver, primero que nada, la cartelera cinematográfica 50-59 nos puede hablar justamente de lo que ya mencionamos, el título con el que la película salió originalmente en México, que Wow. es Los 8 sentenciados, y que tuvo un estreno de premier el 10 de noviembre de 1954. O sea, imagínate, 5 años después de haber sido estrenada en la Gran Bretaña. Es una película británica. Y casi un año después, hasta el 11 de agosto de 1955, tuvo su estreno normal y permaneció 3 semanas en cartelera. El primer cine en el que estuvo fue el Cine Real Cinema. Ahora, cuando vimos que Wow. estaba basada en una película de hace pues más de 75 años, a ver, es que eso me parece que es muy interesante subrayarlo, 75 años, y que tenía una peculiaridad que a mí me cautivó, y vi que en el reparto estaba Alec Guinness, o Sir Alec Guinness, que todos lo recordamos por el puente sobre el río Kwai, o es lo que él quisiera, porque en realidad todos lo recordamos como Obi-Wan Ben Kenobi de la trilogía original de Star Wars. Y que fue algo que sí él confesó en muchas de sus últimas entrevistas, le dolía, que con una trayectoria tan amplia como la que él había tenido, pues esa película que fue, y sabemos el impacto que tuvo, pues fuera la con la que se hubiera quedado ese, ese recuerdo colectivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, me pongo a ver la película Ivanovich, que por cierto, tú fuiste el que me dijiste, está basada en esta. Yo no tenía mayor referencia. Y veo que el protagonista no es interpretado por Alec Guinness,
o sea, el equivalente al personaje que hace Glenn Powell en la versión del 2026, y después veo que Alec Guinness sale como muy brevemente, y su personaje es asesinado. Ahorita platicamos de eso porque no es necesariamente un spoiler, de eso trata la película, ahorita comentamos nada más eso. Sí, no hemos Pero dicho la bueno, premisa. un gran deleite termina siendo que Alec Guinness interpreta 8 personajes en la película, incluyendo una mujer. Y esa es la primera de una cantidad de sorpresas sobre la temática, el tono, el humor negro, el sarcasmo, el papel de la realeza en la sociedad británica, y muchos otros, Iván, que son Sí. la mayoría tal cual políticamente incorrectos. Sí, bueno, es una película de 1949, como mencionaste. Y yo cuando la empecé a ver, cuando empecé a notar esto, no lo de Alec Guinness, eso no es parte de lo que voy a decir, pero sí definitivamente el humor negro que maneja, vamos a mencionar la premisa de ambas, en términos generales, es una persona que por diferentes circunstancias a su mamá la corrieron de la familia en la que estaba, entonces la herencia que le corresponde, pues no se la están dando, y él se da cuenta que en la línea de sucesión, en la versión británica original, es para un ducado, sí, ducado, se dice, para ser duque, y en la, Sí. ay, discúlpenme, le pegué al micrófono, y en la norteamericana de este año es nada más una fortuna que se van heredando entre familias, se da cuenta que hay 8 personas entre él y esa fortuna. Entonces él, ¿qué dice? Pues qué tal que los empiezo a matar a todos y me quedo Claro. con esa fortuna. De eso va la historia. Te platicaba que a mí me recordó mucho la premisa básica a la película de Park Chan-wook del año pasado, no, sin otra opción, No Other Choice, se llamó, o La Única Opción, en la que esa se trata de un trabajador en una industria de papel, que ya hay muy poquitos trabajos en esa industria. Entonces, cuando se libera un puesto, él se da cuenta que hay otros candidatos que a lo mejor están igual de calificados que él y le pueden dar el trabajo a ellos, y él decide que los va a asesinar para quitarlos del camino y quedarse con el trabajo. Entonces es como una premisa que está muy divertida, pero regresando al punto que estaba haciendo, para 1949 es una cosa inusitada, o sea, no es algo común, sobre todo porque se trata de una comedia. Entonces, cuando yo vi que era del 49 y empiezan no solamente el personaje principal con quien estamos formando una alianza es abierta y explícitamente un asesino, sino que empieza a tocar temas de adulterio, empieza a tocar temas serios, sobre todo para esa época. Yo dije, esta película está rarísima porque en el 49 estamos a la mitad del código Hays. Para quien no sepa qué es el código Hays, es pues básicamente unas reglas de censura que instaló el gobierno norteamericano para que las películas se autocensuraran, y con una serie de reglas que podían o no seguir. Una de las más famosas es que los besos, por ejemplo, no pueden durar más de 3 segundos. La historia famosa es la de Hitchcock, de cómo él se lo brincó, haciendo que los personajes se besaran muy poquito tiempo, pero muchas veces, en lugar de hacer un beso tan largo. Y los personajes, si cometían ciertas fechorías, como el adulterio, tenían que pagar un precio alto. Entonces yo dije, pues está rarísima esto, hasta que vi, claro, es británica la película, a ellos el código Hays no les podría importar menos, e investigando un poco más, hubo una edición norteamericana. Entonces, eso es lo que le hace un poquito chafa, pero bueno, regresando al punto, sí es muy interesante el uso de humor negro, y nada, creo que es bien padre ver cómo pues, los humanos siempre hemos sido humanos queriendo contar historias, y es bien padre ver eso. Así es. Hay que decir también, como complemento a todo eso que estás mencionando, Ivanovich, que la película del 49 está basada muy vagamente en una Ah, novela de claro, un autor que se llama Roy Horniman y además. que se llama La autobiografía de un criminal, la historia de Israel Rank, donde la premisa básica es la misma de estas dos películas, la tercera que mencionaste, la de este libro, y abre una serie de posibilidades de
situaciones reales y ficticias de gente que dice, pues mato a mi papá para quedarme con la herencia, mato a mi tío para quedarme con, o sea, con esa sangre fría. Los dos personajes, tanto de la película original como el que está protagonizada por Glenn Powell, inician la cinta estando en prisión, en su celda, y contando la historia de lo que hicieron. En la de Glenn Powell, él se le está contando a un sacerdote que le manda porque al día siguiente es el día de su ejecución. Y entonces él aprovecha para, pues, platicar con lujo de detalle todos esos homicidios que cometió para quedarse con esa fortuna. Y el otro, aunque no lo cuenta, está escribiendo sus memorias, está escribiendo sus recuerdos y escuchamos también su voz en off todo el tiempo. De las partes más interesantes que quisiera yo comentar entre ambas películas, y ahorita me parece muy difícil que diga, hablemos de uno y después de la otra, Claro, sí. me parece que es prácticamente indivisible, es porque me parece que la del 2020, la película original es divertidísima, funciona todo el humor, todas las interpretaciones que hace Alec Guinness, el porte del personaje principal, que es el que comete estos crímenes indecibles, que se llama, el actor se llama Dennis Price y que me parece que lo hace increíblemente bien. Es una película impecable. Me parece que es impecable, sumamente atrevida. Ver el punto de vista de un criminal, de un homicida, confesando con una, ¿no?, ligereza todo lo que ha cometido, prácticamente diciendo, bueno, esta gente se lo merecía por esta razón. Orgulloso. Increíblemente orgulloso y con un orgullo heredado. Sucede en ambas películas. La madre al borde de la muerte le dice, nosotros pertenecemos a esa familia de ricachones, pues que no te quedes tú sin tu parte que te corresponde, sin tu legado, haz lo que tengas que hacer, parafraseando a ambas madres en ambas películas. Bueno, lo interesante es cómo una historia ubicada hace 75 años logra una tan buena adaptación al 2026. Eso a mí me elevó de rango de palomera a sumamente interesante la nueva película. Sí. Es divertida por sí misma, pero si vemos esa fidelidad y adaptabilidad, porque no nada más es repetirla, o sea, la tienes que repetir bajo distintos escenarios. De entrada, distintos países. La segunda se ubica en los Estados Unidos. Estamos sin estos temas de la realeza, pero bueno, estamos con estas familias de multimillonarios que sabemos que existen y que sabemos cómo se comportan y que efectivamente terminan siendo realeza. Inclusive, hoy en día, nuevamente, en 2026, 2025, a partir del gobierno actual en Estados Unidos, ha habido una serie de manifestaciones muy concurridas con muchísimas personas que se llaman No Kings, no reyes, aunque propiamente no están en contra de una realeza que no existe en Estados Unidos, sí a la imposición que se está haciendo por parte del gobierno en turno. Entonces, bueno, me parece interesante por esa parte. Y la forma en la que funcionan estas dinámicas de homicidio, relaciones familiares, efectivamente el adulterio, la sustitución de identidad y demás, terminan funcionando increíblemente bien en ambas versiones. En una parte será el FBI el que investigue, en el otro, por supuesto, Scotland Yard. Creo que a mí una de las cosas que más me gustó en cuanto a adaptación, que se me hizo muy, pues muy inteligente, muy bien logrado, es el personaje de la chica que es como el interés amoroso en la primera, en la del 49, es el interés amoroso del protagonista. Ella, la actriz se llama Valerie Hobson, el personaje tiene un nombre muy raro como Sabelín, y en la versión moderna es Margaret Qualley. Ambas interpretan como una amistad que ha estado en la vida del protagonista desde muy chiquito, desde niños se conocen,
Pero, pues, en la original, en la del 49, toda la película sí tiene como este matiz de inocencia que tienen las películas de esa época, y la nueva tiene todos los matices de lo turbio que pueden ser las relaciones en la modernidad. Entonces, ese personaje en particular creo que es el más cambiado, porque hace digamos que en la moderna sí actúa con mucha más, ¿cuál es la palabra? Cizaña, como con más Malicia. malicia, ándale, esa es una buena palabra. Que la otra, que sí está como un poquito más dudosa de si está enamorada o no está No, enamorada, y es, no, no, no ¿no se te fíjate que hace? no coincido, al contrario, me Al parece, contrario, sí, me parece que, primero que nada, me parece que es el personaje que podría resultar el más polémico para 1949, claro, 59, 69, 79 y 89, ¿no? Porque al de final acuerdo. de cuentas es una mujer manipuladora y que todo lo está viendo con una frialdad increíble. En ambos casos se trata de un enamoramiento desde la infancia entre ambos. Hay en las dos películas sucede esto, de que en su No, infancia, sí, 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 Ivanovich, está la escena del teatro, de una obra teatral infantil en la película contemporánea. pero luego Eh, ya, a ver, sí, ya dejan de estar cerca de su vida, pero el enamoramiento infantil está en ambos casos. Esa relación, esa conexión que se genera entre ambos. Cada uno siguió su vida por separado, en esta permanecieron en contacto, pero eso no cambia el resto de las cosas, que las dos mujeres deciden casarse simple y llanamente por interés económico. Al mejor pretendiente, el que se supondría tendría la mejor posición económica, independientemente de el apego o atracción que pudieran tener por este pobretón que le dice, no, pero yo algún día podré ser rico, o sea, yo voy a tener una herencia, solamente que se interponen no sé cuántos herederos en mi camino, antes que yo. Y la otra, sí, cuando lo logres, nos llamamos, ¿no? Son sí, la vi más descarada, a lo increíblemente, mejor descarada. ¿Qué tal descarada? pues Más, a ver, Ivanovich, para la ¿qué? época, me parece hasta más descarada la del 49. Ok, ok, está bien, te lo compro, ok. Fíjate no, te la voy a vender mejor. Y esto implica un pequeñísimo, ligero spoiler. En una, sí hay intercambios eh, carnales de adulterio y en el otro Ujú. nada más son sugeridos y no están en la película por la época en la que les corresponde. Sí, correcto, pero sí sentía la original que sí lo quería, nada más que prefería el dinero, pero sí Esta lo quería. también, las No, dos, Margaret las Qualley no dos. sentí que lo quería nada. Luis, pero a ver, sujeto a interpretación, pero sí. Lo podemos discutir porque ahí sí ya hablaríamos de spoilers. Ahí Charlie, ya hablaríamos de spoilers. Pero en sujeto a ambos casos, interpretación, pero yo tengo la razón. exacto, exacto, pero yo la tengo. No, sí, hay cosas que en ambas películas quedan abiertas. Eh, en términos de finales y de destinos de algunos personajes y demás. Pero creo que sí podemos intuir algunas cosas. Pero bueno, eso me sigue pareciendo interesante. En las Sí, dos son mujeres increíblemente interesadas y manipuladoras a un extremo inenarrable en este caso. Ahora, todo esto podría ser una película de terror, una película de un asesino serial y de una femme fatal. En manos de sus respectivos directores y guionistas termina siendo un deleite de humor negro, donde sí. efectivamente vamos siguiendo al personaje protagónico y queremos que logre su cometido. Yo, Eh, sí, hablando de la dirección, me quedé, dije, me recordó mucho, también porque es Glenn Powell y sé que a Richard Linklater le cae bien y le gusta Glenn Powell. Me la imaginé como una película de Richard Linklater, nada más que siento que, como bien dijiste ahorita, a lo mejor Richard Linklater se hubiera ido por otro lado, pero
me quedé con curiosidad de saber más del director. Y claro, tiene mucho sentido. Él dirigió una que con Aubrey Plaza en 2022 que se llama Emily the Criminal. Emily the Criminal es también una comedia, a mí me encantó, es una comedia de humor negro que tiene como el mismo tono que esta. Entonces, me hizo mucho sentido y creo que sí, este director le sabe dar a eso. Me hubiera gustado ver la interpretación de alguien más, porque sí siento que, hablando un poquito de los demás actores, o del reparto, que a mí me gustó mucho el reparto de la nueva, siento que Richard Linklater sí se hubiera aventado a poner a un actor haciendo a todos los familiares, porque eso me pareció genial yo no he visto mucho de Alec Guinness, no sabía que tenía una vena cómica dentro de él, porque lo que sé, he visto las series, las famosas, y lo que sé también lo que mencionabas de Star Wars, que él era como el más gruñón de ese set, y no sé ni qué estoy haciendo y por qué le estoy hablando a un perro que habla, pero Que entonces gruñe. no sabía que tenía una vena cómica y lo hace Y súper bien. espectacular. O Lo sea, que se me tiene antojaba para en... Peter Sellers, algo así, Sí, y me bueno, gustaría que en la nueva hubiera hecho lo mismo, pero el reparto de la nueva me encantó. O sea, está Zach Woods, está Topher Grace, está gente que dices, órale, qué padre que estén aquí. a ver, yo creo que la forma de... Seguramente fue un tema de discusión. Agarramos un actor que haga todos los personajes o agarramos a muchos buenos intérpretes y que hagan papeles prácticamente son cameos, porque sus participaciones son muy breves Sí. y que son actores que dices, estos son protagónicos en otras películas y se animan a participar en esto. Entonces, creo que para mí fue una decisión acertada. O sea, me metí como el borras sin saber quién salía en la película. Y cada Yo vez que también. aparecía un nuevo actor en esos personajes, yo decía, ¿cómo? ¿Ed Harris? Ed Harris está... Su esposa acaba de ganar el Oscar. Algo ibas a decir de Alec Guinness que me seguía hablando y no te dejé hablar, perdóname. Ya, esa parte que decías tú de que no estábamos al tanto de su vena cómica, pero de lo que sí estábamos al tanto era de su gran poder interpretativo. Y ese poder Sí. interpretativo lo lleva a un extremo delicioso en esta película, porque está interpretando a personajes de distintas edades, con unos maquillajes, por cierto, muy, muy interesantes y muy convincentes. Es decir, si uno nuevamente se pone a pensar en el Alec Guinness de Star Wars del 77, estamos hablando de casi 30 años antes, estaba haciendo esta película. Y en estos hace personajes que se ven más viejos que el Obi-Wan Ben Kenobi de Star Wars, que era este ya viejo veterano mentor de Luke Skywalker. Entonces, sí lo hace increíblemente bien. El papel femenino, que por cierto también está interesante y divertido, que sea una feminista, que se mete en problemas constantemente, también me parece que ahorita podrían, no, ¿cómo hacen a una feminista hecha por un hombre? Es una contradicción. Creo que es mucha parte del juego que está dando la película, porque también interpreta a un sacerdote, también interpreta a estos hombres, toda esta familia, pues es de cierta realeza por ser duques y la forma en la que conservaron su ducado, y además que es venerable hasta por línea materna, y empiezan a inventar una serie de cosas ahí muy, muy interesantes y curiosas. Así como en la película contemporánea, la de Jugada Maestra, inventan que para tratar de evitar pagar impuestos, ponen en una suerte de situación fiduciaria o bancaria, de tal manera que solamente sea heredable a familia directa ese dinero, ¿no? Y por eso ya no se puede cambiar y aunque haya ese heredero que no quieren porque es el hijo de la hija rebelde o de la mujer familiar rebelde, pues le tocaría en caso de que los demás dejaran de existir, perdieran la Sí. vida, y de que eso se trata la vida. Y el haber visto la versión original también me permite justificar así como con qué frialdad y con qué obviedad hace ciertas cosas que pues lo van a cachar, ¿no?
Lo que pasa es que lo está haciendo igual que lo hizo el personaje original y termina funcionando. Ivanovich, me parece muy bien. Un comentario más que me parece chistoso. Decíamos al principio que una de las grandes diferencias entre ambas películas es que uno estamos oyendo su voz en off porque está escribiendo sus memorias, sus recuerdos, y el otro confesándoselo a un padre. Ya ves que cuando estamos viendo películas para crossover, estamos como que tratando de pensar con cuál la conectas. Yo hubiera sido capaz, hubiera llegado a ese exceso, Ivanovich, de agarrarla de pretexto para hablar de Amadeus, porque el Ah, personaje de Salieri en claro. Amadeus cuenta su historia y todos estos crímenes que cometió a un sacerdote, porque se supone que también está a punto de morir. Y la transformación de ese sacerdote, aunque su participación es pequeña, es increíble porque pues es el hombre de fe religioso en Amadeus que llega pues a brindar apoyo emocional y de fe religiosa a un moribundo y termina al final de la película despeinado y horrorizado de todo lo que este hombre le ha confesado. Y aquí no tenemos esa transformación con este sacerdote, pero estaba clavadísimo en la historia que le estaban contando. Sí. Yo no había pensado para nada en Amadeus, pero sí, Pero te te la digo, era compraría. como de esos pretextos que puedes agarrar. Oye, Ivanovich, aprovechamos y hablemos de Amadeus, que siempre está rico hablar de Amadeus. Siempre está padre A, hablar de Amadeus. a mí al revés, yo la primera que vi fue la del 49 y a mí me recordó muchísimo, sobre todo el principio, o sea, en general, toda la historia no, pero el principio a mí me recordó muchísimo, no sé si has visto una película de Orson Welles que se llama The Magnificent Ambersons, que No, es no le viste, como, Ivanovich. para quien le guste, y yo sé que a muchísima gente le gusta Wes Anderson, y específicamente los Royal Tenenbaums, Ujú. vean, bueno, tienen que ver muchas cosas, pero en primera, The Magnificent Ambersons tiene como esa misma estructura inicial. Entonces me hizo muy bonito como, digo, Magnificent Ambersons es unos años antes, es del 42. Entonces está como bonito eso y nada, esa es como que la que yo hubiera escogido para unir o otra de, más bien, otra de Michael Powell. ¿Te acuerdas del que hablamos de, cómo se llama? A Matter of Life and Death. Tiene una que se llama I Know Where I'm Going, que es la historia de una mujer, básicamente de su vida. Y también se parece mucho por la estructura que utiliza. Pero Ok. bueno, no, la unión entre la original y esta era. Esta es increíble, sobre todo por la fidelidad al espíritu original, al humor que conlleva y la muy aceptable adaptación a un tiempo diferente 7 décadas y media después. O sea, esa es la parte que me sigue impresionando muchísimo, que haya Sí, funcionado tan bien. Habría que decir, y esto sin dar detalles, pero hasta los momentos del desenlace, aunque cada uno podría irse por distinto camino, hay momentos así muy específicos que dices, wow, tal cual. Y sí, ahí está. Tecnológicamente también se notan esas diferencias y eh, las logran satisfacer muy bien y cumplir muy sí. correctamente. Realmente los ajustes que tienen que hacerle a la realidad, digamos, son muy pocos. O sea, como lo que dijiste de la fortuna de nada más se puede heredar entre familiares. La pena de muerte realmente no es algo que, o sea, sí existe en Estados Unidos, pero no es ¿Sí? algo que se aplique tan rápido Ujú. ni muy común. Pero, o sea, es lo de menos. O sea, realmente te compras eso sin ningún problema. Y yo estoy de acuerdo, creo que la adaptación está increíble y nada más nos demuestra no solamente lo que sí se pueden adaptar cosas de otros tiempos porque los humanos seguimos siendo humanos, sino que la gente que tiene tantas cantidades de dinero siempre han sido y seguirán siendo muy ridículos. Lo mismo hizo Gaza Lasraki con nosotros los nobles y, ¿cómo se llama? El Gran Calavera, y nos demuestra lo mismo. Claro, claro, también una muy buena adaptación Ajá, y acorde, ¿no? Al tiempo en el que se realizó la película. sí, Pues bueno, yo quedé
o sea, digamos que este es uno de los crossovers que más he disfrutado, Ivanovich, porque también. en esta ocasión, que es no muchas, no he visto la película previa, ¿no? Normalmente ya la conozco, ya sé cuál es, al menos alguno de los dos ya la vimos y sabemos. En esta ocasión ninguno de los dos conocíamos la película, ni siquiera sabíamos de su existencia, esto lo podemos admitir cabalmente, Y de ninguna y de las nos dos. encontramos con una pequeña obra maestra, una película de Sí, hora y media de duración, excelentemente bien actuada, con un guión impecable, que dentro de este humor negro que tiene, porque pues sí, efectivamente se ubica entre las altas clases de la sociedad británica, se están pitorreando de esa clase social y de cómo reacciona la gente ante ella. Eh, claro. Al inicio de esta película del 49, el encargado de la prisión y que tiene que ejecutar la sentencia de muerte al día siguiente, pues va a conocer al duque que va a ser, que va a ser ejecutado al día siguiente. Entonces, ¿y cómo me debo dirigir a él? ¿Su excelencia o su gracia? No, le debe de decir su gracia. Entonces, su gracia, nos veremos mañana en la mañana. Será un honor para mí conducirlo a su muerte. Y Y eso, todavía al día siguiente, sí. eso es lo que Alec Guinness en una entrevista dijo, que él con leer la primera página dijo, ya, a Yo fuerza tengo que aquí estar en esta soy, película. claro, claro, claro. Y el actor que agarraron para ese personaje, regordete, pero así como con la nariz de Ichabod Crane, un estilo muy peculiar que hemos visto en representaciones británicas, ¿no? Que es este señor es inglés, o sea, no hay ninguna duda de su estilo y las cosas a las que aspiran. Entonces, él, la noche previa, eso no se ve, pero lo vemos al día siguiente en la película, le escribió unos poemas para despedir al duque que estaba a punto de ejecutar. Y su ilusión era leérselos y que el duque lo escuchara, ¿no? Entonces, es un deleite increíble. Y debo decir también que a pesar de este aspecto en el que en una 8 personajes son interpretados por Alec Guinness de una manera increíble y divertida, y en la otra un sinfín de personajes interpretan varios personajes, en este universo los dos personajes femeninos protagonistas, el interés romántico y la femme fatal, por llamarle de alguna manera, esta mujer maliciosa y ambiciosa, en las dos películas están increíblemente bien retratadas e interpretadas con mucha eficiencia, mucha credibilidad y las distintas químicas que hay entre ellos, ¿no? Porque estamos en dos triángulos amorosos, funcionan muy bien, ¿no? La que podría ser tu futura esposa, la que estás, ¿no? Con la que pretendes tener una relación, y la otra que es esa relación que nunca se consumó y que termina siendo, pues, de mero interés económico. Sí. Sí, pues, y fíjate, ahorita me quedé pensando en los personajes. Em, en la original, uno de los familiares es un sacerdote. Aquí no tenemos sacerdote, pero no había hecho la conexión que el personaje de Topher Grace, pues sí es un sacerdote, es un ¡Claro! de estos teleevangelistas. No había hecho como esa Sí, conexión. Y lo que está bonito del otro, del que interpreta a Zach Woods, es que es un fotógrafo. En el original, las cámaras eran muy nuevas, entonces tener una cámara era como gran cosa. Y el primo es aficionado de la fotografía. Y qué chistoso que avanzó tanto el tiempo que las cámaras se volvieron populares y luego otra vez no populares. Las cámaras de celuloide. Lo suficiente ajá. como para que sí sea como un hobby raro lo mismo, tener tu Sí, propio cuartito sí, oscuro para... sí, sí, tener un cuarto oscuro y revelarla. Hoy en día es este tipo de Lo moda mismo retro de es, yo voy a tener discos de vinilo, voy a tomar fotografías con una cámara mecánica, voy a hacerlo con filme, lo voy a tener que revelar, haré mi propio cuarto oscuro. sí. En una está en un cobertizo dentro de su gran propiedad, en la otra, pues dentro de su penthouse, en un roof garden, en fin, insisto, todos esos detalles
de la adaptación, incluyendo al familiar religioso, me parecen Sí. muy, muy increíblemente atinados y Creo que divertidos. la otra gran sorpresa, y creo que la razón por la cual ambos la disfrutamos tanto es porque fue muy sorpresa. O sea, fue muy. Sí, No, nadie anunció esta película, no le pusieron nada de publicidad, como que la sacaron ahí, no sabíamos nada de ella, la anterior, pues tampoco no, el director tiene 2 películas. ujú, Entonces, como que entrar a ciegas y encontrarte con algo tan, creo que me atrevo a decir que esa es la razón por la cual ambos amamos el cine, estas grandes sorpresas que no te esperas, totalmente. que sucedían más antes, cuando no había tanta publicidad. Ahorita yo sé que tú haces un esfuerzo muy grande por no ver trailers y creo que sí es la idea correcta. Yo porque me dedico a esto y tengo que verlos, pero sí es la idea correcta, entrar a ciegas y dejarte sorprender por qué estoy viendo. Entrar sin expectativas. Sí, Entrar sin expectativas y sorprenderte. Sorprenderte a veces inclusive del reparto, que, mira, Topher Grace, y qué bien lo hizo, perdón, Topher Grace, su pequeña participación, increíble. sí, Lo mismo diría de Ed Harris, o sea, fue como, pues, tenía mucho tiempo que no lo veía. Y con sí, este personaje tremebundo que interpreta en esta película, el gran patriarca de esta familia de millonarios desgraciados, debería ser su segundo apellido, lo hace verdaderamente fantástico. Eh, la sorpresa y la falta de expectativas pueden generarnos gratas sorpresas y después esta vinculación entre películas, ¿no? Que nosotros hacemos a veces temáticamente o por directores o por actores, en fin, siempre encontramos algún detalle curioso, ¿no? Para hacer el crossover y ahorita fue, ¿no? La información que estamos encontrando, la que encontraste, Ivanovich, está basada en una película del 49. Y si la vemos, y ahí sí, ya está el crossover, sin saber que sería una verdadera joyita la película original. Te digo que totalmente. cuando vi que el primer personaje de Alec Guinness muere, dije, ay, solo era un secundario. Y después empezaba a salir otra vez y otra vez y otra vez. Efectivamente, sin duda una película como esta pudo haber sido una influencia importante para Peter Sellers, que en más de una ocasión su personaje tenía distintos matices o interpretaba distintos personajes. Sí, totalmente. Entonces, él más siempre encaminado a la comedia, aunque siempre se quiso reconocer como un actor serio, que lo era por la contundencia de sus interpretaciones, pero le iba también en la comedia que hasta cuando hacía algo sin querer pensaban los que filmaban que era a propósito y causaba mucha hilaridad. Hay una película sobre su vida que es muy entretenida y que habla sobre todo de ese aspecto, ¿no? De la seriedad que él le quería dar. Órale, ¿película ficción o es documental? Película ficción y que fue o para televisión o para alguna plataforma. Ya tiene algunos años. Ah, eso suena padre. Sí, La voy a buscar. Oye, ¿no tienes conexión con la dimensión desconocida esta semana? no la busqué. Ah. Seguramente si el que busca encuentra, Ivanovich. Pero, pero y no la busqué por una razón muy en especial. Esta película es previa a La Dimensión Desconocida. Aquí podría ser al revés. Esta Ah, película del 49 pudo haber influido. Rara vez nos vamos tanto al pasado, Ivanovich. sí, Recordemos que La Dimensión Desconocida de Twilight Zone es del 59 al 64, las 5 temporadas que tuvo. Y normalmente uno dice, bueno, reconocemos estos actores, reconocemos esas temáticas. Aquí, si hubiera alguna conexión, sería al revés. Esta claro, tienes, película o su novela original hubiera sido un referente. claro, buen punto. Está bien, pues no sé si tengas algún otro comentario de esta o de estas o pasamos a qué más vimos esta semana. Bueno, a ver, sí subrayar la recomendación, sobre todo, insisto, por una película que puede pasar sin pena ni gloria. O sea, Glenn Powell, de repente podemos sentir que así como a Zendaya nos lo están imponiendo así constantemente y salen una tras otra, tras otra, tras otra, porque sí lleva ahorita varias al hilo. Y tiene Sí. una película medianamente similar, que también me parece muy divertida, ahorita se me escapa el nombre,
donde se convierte en un asesino profesional. Con Eiza González. Sí, es Eiza Ujú. González. Sí, creo que sí, es ella. Sí, Ese es de sí, Richard sí. Linklater. Esa fue del año pasado. Ese es de Richard Linklater. Pasado, yo creo que tiene un poquito más Ivanovich. Sí, bueno, pero sí es de. Ahorita te digo cómo se llama, pero Sí, sí. pero sí, digamos que también pudo haber sido otro complemento. Si resultara que la otra no tenía ningún otro antecedente, también pudo haber sido algo que hubiera yo propuesto, ¿no? Es de 2023. No, no es Eiza González, es Adria Arjona. Y se Ah, llama Hitman. Hitman. Ajá. También, Y comedia en español negra. le pusieron. No sé cómo le pusieron, porque aquí no viene, pero Hitman, de Richard Linklater, con Adria Arjona y Glenn Powell. Nuevamente el año, perdón. Cómplices, aquí está, Cómplices del Engaño, 2023. Bueno, y ahí no interpreta muchos personajes, pero sí tiene muchas identidades, Más o menos, ¿no? ajá. Hay un juego, entonces sí lo pudimos haber pegado por ahí, pero no. Ah, sí, la hubiera visto otra vez. Sí, sí pega bien. Diablos. Y es el Bueno, director que yo decía. Está bien. Oye, padrísimo. Jugada maestra en cartelera. y la otra, ¿sabemos dónde están disponibles? No, no está en ninguna Bueno, en plataforma, cines. no, pues ahí, sí, en su videoteca de confianza. Bueno, pues yo esta semana no vi mucho, nada más son dos las que vi. Una es una película del año de... Aquí lo tenía y por qué lo perdí, aquí está. Del año pasado, de 2025, que dirigió Ethan Cohen, famoso por los hermanos Cohen, una mitad de los hermanos Cohen, que se llama Honey Don't y es también con Margaret Qualley. Margaret Wow. Qualley y Aubrey Plaza. Es una película que no se siente nada como una película de los Cohen. Yo esperaba que sí, pero no. Está interesante, es una como film noir, pero situada como en el sur norteamericano. Y es sobre una investigadora que es Margaret Qualley, que está investigando la desaparición de su hermana o de la hija de su hermana, más bien. Y está bastante interesante. Ella es la detective, tiene la femme fatal, que es Aubrey Plaza. Creo que funciona bastante bien. Al final se va como descarrilando un poquito, pero si tienen la oportunidad de ver, creo que vale bastante la pena. Se llama Honey Don't. Ya está la renta en digital, entonces por ahí la pueden encontrar. Bueno, y otra interesante conexión, que no sé si fue la razón, que estas dos actrices participaron en dos películas muy Ah, similares del claro. mismo director de Jugada Maestra. No, ya lo habías Sí, mencionado hace rato, y pero lo en esta olvidé ocasión ahorita. están juntas. Sí. Es un muy bonito detalle. Y también te tengo que decir que yo no reconocí inmediatamente a Margaret Qualley en la película. O sea, yo dije, qué mujer tan espectacularmente guapa. Y sí, qué bueno que tiene distintos matices para sus personajes. Muy bien estuvo en la película, muy bien, increíble. Sí. ¿Algo Y la más? otra, sí, la otra que vi es un documental que está en Netflix, se acaba de estrenar hace un par de semanas, es de un comediante, documentalista, crítico, analista, no sé qué es, periodista, Louis Theroux, se llama Louis Theroux Inside the Manosphere. Él ha hecho varios documentales de este estilo en el que se va como a investigar subculturas, o tiene uno sobre la cienciología, por ejemplo, se llama My Scientology Movie. Este se llama Inside the Manosphere, y se trata sobre esta subcultura, sí los voy a calificar de ridículos y absurdos, de estos hombres que están muy enojados con la sociedad, y hacen cosas como, pues, hacen muchas cosas misóginas, muy homófobas, y con esas actitudes se han ganado muchos seguidores y los va a investigar. Me gusta mucho el estilo de Louis Theroux porque lo hace como desde genuina curiosidad. No necesariamente lo hace con el afán de ridiculizarlos, deja que ellos queden en ridículos solitos por el tipo de cosas que hacen. Y creo que es un interesante comentario sobre el estado de la cultura actual, lo que las redes sociales están haciendo y lo que hacen las redes sociales a las personas que se encierran en una cámara de eco en la que nada más están
como escuchando esta toxicidad espantosa y se van por un camino muy feo. Entonces está interesante. Está en Netflix, de nuevo se llama Louis Theroux, Inside the Manosphere. Y ahorita te digo en español cómo le ponen, porque Inside the se llama Dentro de la Machósfera. Machósferas. Wow. Louis Theroux, Dentro de la Machósfera. Sí, son unos tipos ridículos y espantosos, pero el documental está muy interesante. Muy bien, Ivanovich. Pues mira, en aparente preparación, porque luego nunca sabemos lo que sucede con Citizen Boomers y nos podemos juntar Antonio Camarillo, Alejandro Alemán y yo para grabar nuestro programa, surgió la idea de hacerlo sobre la Luna. Entonces, cuando ya me eché un viaje a la Luna y Apolo 13 para el Boomer. Y bueno, pues evidentemente fue un deleite, ya tendremos ese podcast, pero tenía muchos años que no veía yo Apolo 13. Encuentro pros y contras. Bueno, un pro que sale Ed Harris, que está increíble. Otro detalle interesante es el desenlace de la película, esta película de mediados de los 90s, que dice, se escucha una voz en off, ya que acaba la misión y el rescate y demás, pues que finalmente las misiones Apolo fueron canceladas, que ya nadie más fue a la Luna, y el el astronauta Jim Lovell, interpretado por Tom Hanks, se pregunta, ¿quién sabe cuánto tiempo más pase para que volvamos a mandar a alguien hacia la Luna, ¿no? Aquí estamos, pues más de 50 años después, con esa misión justamente en proceso mientras platicamos, Ivanovich. 2028, en 2028 volveremos a aterrizar, bueno, a sí, alunizar. A alunizar, entonces, pero mientras tanto, ¿no? El hecho de que ya estemos, no, claro, no, por supuesto. Nuevamente visitándola, aunque sea por fuera. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron los del Apolo 13? Qué padre. Sin querer, porque tenían planeado alunizar, perdón. Qué padre, ¿cómo se llama? Citizen Boomer. Yo aquí estoy viendo aquí todos mis libros de los astronautas, The Right Stuff, Man on the Moon. Uf, The Right Stuff, la adaptación cinematográfica, ¿no? Y la serie que hicieron en 2020. A mí me tocó entrevistar a una astronauta mexicana. Wow. Ahí está, les voy a poner la liga a la entrevista con ella. Y no, cualquier cosa de la NASA, ahí sí yo, I'm in. Qué padre. Y la serie de HBO escuchando. De la Tierra a la Luna que hizo después Tom Hanks. Claro, sí. Qué padre, increíble. Qué bonito. Sí, no podemos retomar. Hay mil cosas que retomar de Ivanovich, que también sí. Nos podemos colgar nosotros de la Luna, ¿cómo no? Qué padre, y de exploración espacial. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que teníamos tan reciente el crossover de viajes espaciales que este tema que salió, la verdad, ¿lo gozamos o no lo disfrutamos, Ivanovich? Sí, no, sí. Aunque no tuviéramos cascos de astronauta. No, mucho. Qué bueno. Está bueno, pues. Muy bien. ¿Ya es todo? ¿O tienes algo más? Es todo, Ivanovich. Es todo. Muy bien. Pues vámonos entonces, amigos y amigas. Muchas gracias por habernos escuchado o quien nos esté viendo y viendo la edición que tanto trabajo me cuesta hacer en video. No me cuesta trabajo, me toma tiempo, no trabajo. Claro. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube, en donde sea que nos estén escuchando, déjenos ahí un bonito comentario porque eso nos sirve y pues, está bonito escuchar que hay gente que nos escucha. Si son negativos, ya saben, esos no. Y síganos en @crossoverpodmx, donde les ponemos cosas interesantes sobre cada episodio. Nos escuchamos la semana que entra. Adiós, Charlie, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Charlie del Río. Charlie del Río, cine y series en redes sociales. Y Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más en las plataformas de podcast y por supuesto aquí en este podcast crossover y en Crossover Pod MX en Instagram. Lo reitero, como lo estaba diciendo Ivanovich, además para que aparezca aquí también en pantalla. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo crossover con cine y más cine. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación. Con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.